sino esto nos va a dar la posibilidad de que una vez que proponemos un modelo, el efecto del estímulo que se induzca sobre el sistema debería de proveernos información vinculada con lo que uno podría medir en el laboratorio. Y esa va a ser la gran ventaja. En ese sentido, pues cuando estábamos modelando en la sesión anterior al átomo de hidrógeno, a nosotros no nos preocupaba si las cargas del núcleo o del protón que hay en el núcleo y del electroncito que se movía alrededor, se movían de esa manera o si era el núcleo el que se estaba moviendo al electrón o si las cargas eran puntuales o no. Ahí ni siquiera nos preocupaba la cuestión de la masa, ¿no? Pues, esto es una verdad a medias, porque para calcular la fuerza centrípeta necesitábamos la masa, ¿no? Pero en particular para la interacción eléctrica nos tenía sin cuidado la masa y además nos habíamos olvidado de la interacción gravitacional entre esta pareja de partículas por un motivo particular, y es que ustedes habían calculado la diferencia de magnitudes entre la fuerza de interacción eléctrica y la fuerza de interacción gravitacional, ¿cierto? Sí. Y les había salido una diferencia ahí abrumadora de varios órdenes de magnitud. Ajá. De tal suerte que entonces eso nos permitía decir, bueno, la parte gravitacional se queda fuera porque no va a ser relevante, va a ser insignificante, ni siquiera caería dentro de la incertidumbre de la interacción eléctrica que pudiéramos cuantificar. Esta última era la más importante y entonces pues dejábamos de lado eso a pesar de que las partículas tienen masa, porque lo que vamos a medir como respuesta pues, tiene que ver con esa interacción eléctrica, o al menos eso es lo que podíamos verificar a través de las pruebas en el laboratorio. Por otro lado, para la cuestión de cómo es que se las arreglaban los átomos para ir constituyendo un cristal en particular, es decir, no solamente mantenerse juntos, sino mantenerse de forma ordenada, lo habíamos visto que se lograba a través de algo que etiquetamos como la energía de cohesión, que es lo que aparece ahí en la presentación, que sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y bueno, ahí tenemos toda una bola de elementos químicos para ir verificando eso, tantos como hay en la tabla periódica. Y de toda esa variedad, pues nosotros nada más nos hemos restringido a hablar del mugroso átomo de hidrógeno, ¿no? Es decir, eh, con toda la posible variedad para trabajar, nos quedamos con la parte más chafa, ¿no? Y ya ustedes habían hablado del tipo de enlaces cristalinos, ¿no? Entre otros, de las fuerzas de Van der Waals, de qué es lo que teníamos cuando ocurrían los enlaces iónicos o los covalentes, etcétera. Y esto todo me lo voy a saltar porque de esto ustedes ya hablaron. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a preocupar por ver qué es lo que ocurre con las vibraciones de los cristales, porque resulta que hasta ahora he estado pensando que los objetos se comportan como si fueran osciladores. Este, en particular, hace 2 sesiones les planteaba la diferencia que se obtenía cuando uno trabajaba con un oscilador armónico clásico o cuando lo hacía con un oscilador armónico cuántico. ¿Alguien me podría mencionar cuál es la diferencia fundamental? Que el oscilador cuántico no tiene pérdidas. O Tampoco el otro, sea, todos son conservativos. a rayos. ¿Está discretizada la energía en el cuántico? Ok, ¿y qué más? Eh, ah, ¿Cuál es la energía del estado base para el oscilador clásico? era la raíz entre
¿Sí? No. No sé, no Entonces, debe ser lo que estaban pensando. Para el la ener- oscilador armónico clásico, la energía del estado base era cero, y para el cuántico no. Ah, sí, cierto. Para el oscilador armónico cuántico, la energía del estado base es distinta de cero. Es decir, hay una energía mínima, ¿sí?, que puede tener este oscilador armónico cuántico. Bueno, y entonces resulta que esto también ocurre con los cristales, es decir, no por el hecho de que uno modifique la temperatura de los objetos, es decir, en particular si eh, la baja lo suficiente en términos de las posibilidades que tienen en su laboratorio, el- los, las partículas que constituyen al cristal y en particular a los átomos se van a detener, ¿no? Eso no va a ocurrir. Así que va a haber una energía mínima para estos osciladores y eso lo podemos ir cuantificando. Ahora, ¿por qué es que podemos ver a los pedazos de materia y a los cristales en particular cual si fueran osciladores? Porque resulta que cuando uno sigue el proceso inverso y en lugar de enfriarlos los comienza a calentar, uno puede generar transiciones de fase. Específicamente, uno puede fundir el pedazo de materia si este se encuentra en estado sólido, ¿sí?, que es el caso de los cristales. Y estos últimos son los objetos de nuestro interés, ¿no? Uno lo que podría hacer, o como podría visualizar este proceso, es decir, que va inyectando energía al cristal, de tal suerte que esa energía, al momento de distribuirse en todo el cristal, uno esperaría que de manera uniforme, lo que va a ocasionar es que cada uno de los elementos, los átomos en particular, incrementen las vibraciones hasta que sea tal la vibración que haga necesario que el átomo supere el intervalo de espacio donde podría estar oscilando. Y entonces comienza a desordenar al cristal, a romper los enlaces entre este átomo y sus vecinos inmediatos al menos, y entonces el cristal comienza a fundir, ¿no? Entonces, pensando en que esa podría ser la manera en la que visualicemos a los cristales, bueno, es que vamos a hablar de las vibraciones de la materia en estado cristalino. El, digamos que el mecanismo o la guía para ir visualizando así a las cosas va a ser el pensar que tenemos pues solamente un átomo por celda, que es lo que aparece en la diapositiva, este, que la interacción entre un átomo y sus vecinos inmediatos es proporcional a la separación que hay entre ellos, que es justamente lo que ocurre con los osciladores, ¿no? Porque para los osciladores ya habíamos visto que la forma del potencial era proporcional a la separación. Y bueno, pues esto lo que va a ocasionar es que nos va a permitir encontrar cuáles son las frecuencias características del sistema. Esto además nos va a dar la posibilidad de que el modelo que generemos también nos sirva para contrastar contra la medida de las propiedades elásticas de las que mencionaban ustedes hace rato, ¿no? Este, Porque si ya sabemos que cuando sometemos a esfuerzos a los pedazos de materia, estos van a responder y además sabemos que esa respuesta tiene una región elástica, bueno, pues esa región elástica perfectamente podría estar vinculada con esta manera de visualizar a eh, a los átomos, tal cual si al estar unos junto a los otros, conformando este cristal, pues estuvieran unidos mediante alguna suerte de resorte. No es que vaya a existir físicamente el resorte, ¿no?, sino que la interacción, independientemente de cuál sea el origen y además independientemente de cuál sea la naturaleza del enlace que estamos generando, vamos a suponer que como primera aproximación
podemos visualizarla de tal suerte que el potencial fuera lineal en la separación, ¿no? Ya en la sesión previa les planteaba ahí la posibilidad de tener un potencial medio complejo, de tal suerte que cuando uno estaba en torno a la posición de equilibrio, uno decía, bueno, hay un intervalo, por pequeño que este sea, donde como primera aproximación podemos poner al potencial como si fuera lineal, ¿no? Con esta misma idea, o si quieren, explotando hasta el extremo esta misma idea, pues es que nos vamos a mover. Así que bueno, ya sabíamos que el potencial, si era del tipo del potencial asociado a la ley de Hooke, siempre lo podemos este, expandir en serie, de tal suerte que siendo el potencial una función de la separación entre las partículas que están interactuando, pues lo podemos generar como el potencial evaluado en el punto de referencia, en el punto de interés, que en este caso es la posición de equilibrio, y a eso poner la primera derivada evaluada en ese punto de equilibrio por eh, el, la separación entre el punto de equilibrio y la ubicación instantánea, después eso por un término que tiene que ver con la segunda derivada y así sucesivamente. Sin embargo, en la gráfica que les planteo les había dicho que uno podía hacer una traslación de ejes y entonces decir que este primer término, que era la energía de punto cero, la podía asumir como si fuera nula. Aquí a lo mejor estoy abusando un poco y nada más que nadie protesta, porque perfectamente me pueden decir, hey, momento, pero si va a ser un oscilador armónico cuántico, resulta que esta no puede ser cero. Ya sabemos que tiene un valor finito, ¿sí? Que va como un medio de h barra omega. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene presente ya? Sí. Bien. Entonces, bueno, podría decir, bueno, ok, es una cantidad constante, pero ya sé cuánto vale. De tal suerte que, siendo una constante, esta lo podría considerar hacia el final, siempre y cuando no vaya a alterar los cálculos intermedios. Por otro lado, sabía que esta primera derivada del potencial, pues cuando le evaluaba en el punto de equilibrio, ya sabía que iba a ser nula, y entonces todo este término se iba a desaparecer. Y el único que iba a sobrevivir o el primero que iba a sobrevivir, con certeza, era el que estaba vinculado con la segunda derivada. Y esto pues, nos iba a dar una dependencia con el cuadrado de la separación entre las partículas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, el silencio sigue siendo así, ¿eh? Así que hay quien tenga algún conflicto, puede hablar en el momento que quiera, por favor. Entonces, íbamos a tener un potencial que en el mejor de los casos iba a estar escrito de esta manera, pensando en que me olvido de los términos de mayor orden, ¿no? Pues voy a tener la posible energía potencial del punto de equilibrio, que clásicamente puede ser cero, pero cuánticamente no, por eso la conservo, pero ya sé que es una constante. Y voy a tener este segundo término, ¿no? Que es el primero de toda la serie, que va a depender de la posición. Y entonces podría decir, bueno, podría tener cosas de este estilo. Esta tenía movimiento, nada más que como estoy recurriendo a la versión PDF, la imagen está en la wiki, así que si buscan fonones, creo que de ahí es que la saqué, se ven los diferentes movimientos de la partícula. Lo único que les van a decir es que si tienen una cadena lineal de átomos, que es algo a lo que nosotros ya hemos recurrido, ustedes podrían tener a los vecinos inmediatos moviéndose de maneras diferentes. Si todos se están moviendo de tal manera que cuando el primero se mueve a la derecha, el segundo lo hace de la misma manera y en la misma cantidad, y además van a estar oscilando, entonces estrictamente no vamos a ver la oscilación del sistema, ¿sí? Lo único que estaríamos viendo es como si nos desplazaran el espacio, ¿no? O como si nosotros nos estuviéramos moviendo en el sentido contrario. De tal suerte que lo que nos interesa ahí es ver
las opciones de los diferentes movimientos relativos de los primeros vecinos, ¿no? Y es lo que les plantean en la diapositiva, perdón, en la página de la wiki, ¿no? En todo caso, si tuviéramos el movimiento que les planteaba de que todos se mueven en la misma cantidad hacia el mismo lado, pues tendríamos una imagen como la inferior, ¿no? Donde parece que no ocurrió nada, ¿no? Sin embargo, ya con el movimiento o en la imagen de veras, ustedes lo van a poder apreciar. Entonces, lo que nos interesa aquí es, pues, comenzar a describir qué es lo que va a ocurrir con los sistemas cristalinos cuando estos estén oscilando y cuál va a ser el intervalo de validez para el modelo que vamos a proponer. Es decir, deberíamos de tener que las redes con las que estamos trabajando son algo del estilo como el que se está proyectando ahora, que puede ser, en este caso, que tenga una red cuadrada o podría tener tridimensionalmente cualquiera de las redes cristalinas de las que habíamos hablado, ¿no? No importa por ahora si son las redes de Bravais o los sistemas cristalinos que les mencioné. Lo que es cierto es que, igual que había defendido antes, vamos a buscar que la red con la que estamos trabajando sea una red para la cual exista la posibilidad de analizar a la celda primitiva, ¿no? ¿Por qué a la celda? Pues porque ya habíamos visto que la información que se obtiene para la celda es la misma que para todo el cristal. Y por eso había mencionado por acá arriba que íbamos a comenzar pensando que tenemos un solo átomo por celda. De alguna manera ahí ya estoy colando el hecho de que busco que las celdas sean primitivas. Inicialmente voy a pensar ni siquiera que tengo redes tridimensionales y tampoco bidimensionales, aunque en lo que sigue voy a estar mencionando celdas bidimensionales. La verdad es que voy a restringir a una celda unidimensional, porque ya sé que lo que diga para una dirección, pues después lo puedo generalizar para las otras. Aun si los parámetros de celda son diferentes en las direcciones ortogonales o en las diferentes direcciones que seleccione, si tengo una celda cuadrada, bidimensional como esta, bueno, lo que esperaría es que las columnas de átomos respondan a un estímulo que esté viajando de izquierda a derecha y que está caracterizado por este número de onda K, siendo el estímulo algo también periódico. Es decir, si al estímulo lo voy a caracterizar con este número de onda, pues ese número de onda sé que tiene asociado una longitud de onda y por lo tanto una frecuencia. Es decir, voy a tratar de estar estimulando al sistema. Y el, el tipo de estímulo al que me estoy refiriendo podría ser algo del estilo a lo que ocurre cuando están en un columpio, ¿no? Y alguien los mece, ¿no? Tienen ahí, o tienen un esclavo o están funcionando como esclavo para alguien que se está meciendo, y en este último caso ustedes pues, estarían ejerciendo el estímulo. Y como uno no es tonto, sabe que el estímulo lo que conviene es aplicarlo en el momento en el cual el columpio se encuentra en el punto más alto, ¿no?, de la trayectoria. Que no se va a poner a ejercer el estímulo cuando el columpio apenas se está acercando al punto donde ustedes se encuentran, porque entonces seguramente lo que van a ir ocasionando es matar la oscilación, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a pensar que de forma periódica, uno ya cuando se encuentra el columpio en la parte más alta, le da un pequeño empujoncito. Y esto además les permite que el estímulo requiera la menor cantidad de energía. Entonces, algo de este estilo vamos a hacer con esta red bidimensional por ahora. Entonces, vamos a aplicar un estímulo por acá a la izquierda, ¿sí? Y este va a viajar hacia la derecha. Y luego, como en este caso no van a estar eh, columpiándose, digamos, los átomos, pero se van a estar moviendo de derecha a izquierda en un intervalo suficientemente pequeño
de tal suerte que como cada una de las bolitas por ahora representa un átomo, seguramente lo que nos interesa es que esos átomos no tengan o no ocupen todo el volumen definido por la mitad del parámetro de celda, es decir, que este puntito no ocupe todo este volumen, ¿no? ¿Sí, sí se puede ver el cursor? Sí, Ok. Porque entonces, pues lo que vamos a ver es cual si empujaran unos átomos a los otros, ¿no? Y entonces el átomo que anda por acá se va a sentir empujado por este. Lo que nos interesa en realidad es que estos se desplacen, de tal suerte que si a los átomos los vemos como eh, elementos cercanos a puntos, como están en la representación, ya sabemos que a lo mejor esos puntos me están representando no a todo el átomo, sino a la ubicación de los núcleos. Y sé que los electrones van a andar aquí alrededor, ¿no? Cual moscas, ¿no? Pero por otro lado sé que, dado el movimiento que tienen los electrones, bueno, pues, tampoco van a tener ningún conflicto con el hecho de que los electrones del átomo vecino también se estén moviendo, es decir, no vamos a tener allí encontronazos entre los electrones. Muy al contrario, seguramente ese movimiento de electrones de átomos que son vecinos inmediatos, seguramente va a contribuir a la cohesión este, del propio cristal, ¿no? O a generar el enlace necesario para que se mantenga ese orden. Pero simultáneamente vamos a tener la posibilidad de que estos átomos estén oscilando. De tal suerte que si las posiciones de los átomos en este cristal bidimensional están representados en un momento inicial por todos los puntos rellenos, por todos los puntos negros y las líneas negras, bueno, después del estímulo, uno podría haberse encontrado, que no estoy diciendo en qué momento lo apliqué, pero un momento después de de haber aplicado el estímulo, volvemos a tomar otra foto y nos encontramos con que cada una de las líneas se encuentran ahora en las ubicaciones este, definidas por lo que está con trazos discontinuos, salvo la ubicación n, ¿no? N va a ser nuestra referencia y entonces vamos a definir, la columna previa ahora se encuentra en este sitio, de haber estado por acá, y toda la columna de átomos, como están respondiendo al estímulo etiquetado con K, resulta que me las arreglo para que cada uno de los elementos de la columna n-1 sientan el mismo estímulo. De tal suerte que esa columna, en ese momento que hicimos la segunda fotografía, se está moviendo hacia la izquierda para tratar de llegar a la posición de equilibrio de la columna n-1. Mientras que la columna n+1 ahora se está moviendo hacia la derecha, tratando de llegar a la posición de equilibrio que está representada por la línea obscura. Y así sucesivamente. Para lo que no voy a tener ahorita, bueno, voy a tener tanto las posiciones iniciales como las de la segunda fotografía, que son las discontinuas, ¿no? Entonces, eso es lo que podría encontrar. Para describir este tipo de cosas, o un poquito antes, el por qué voy a describir este tipo de cosas es porque tenemos dos elementos que nos podrían llevar a generar un modelo de este estilo. Resulta que uno sabe que cuando busca hacer que se propague el sonido en, en un pedazo de materia, pero específicamente cuando esta es cristalina, pues sabemos que el sonido se propaga con facilidad en los sólidos. De hecho, se propaga con mucha mayor rapidez que en la atmósfera. Y eso lo sabe todo aquel que películas donde el malo asaltaba el tren, ¿no? Y entonces escuchaba si ya venía el tren en el riel, no en el aire, ¿no? Este, eh, y sabemos además que el sonido es un fenómeno ondulatorio. Entonces, bueno, si el sonido, que es un fenómeno oscilatorio, se puede trasladar en los sólidos, o transmitir en los sólidos, y
resulta que debería de propagarse, pues, más o menos como estamos planteando ahí en la imagen, ¿no? Entonces, podríamos visualizar a todo el conjunto de átomos, a todo este cristal, pues cual si fueran una bola de átomos que están oscilando en torno a sus posiciones de equilibrio. Además estaba la cuestión de las propiedades mecánicas, que al menos en la parte elástica, pues me permitiría decir que si yo tenso al sólido sin pasarme del intervalo elástico, cuando quito el esfuerzo, el conjunto de átomos van a regresar a las posiciones originales o a las posiciones de equilibrio, ¿sí? O si lo comprimo, lo mismo, ¿no? Siempre y cuando, insisto, no me pase del intervalo donde se vale la característica elástica. Entonces, esto es lo que me permite decir, bueno, en base a eso, al menos a esos dos fenómenos, puedo considerar que lo que tengo ahí es una bola de osciladores armónicos. Podría haber propagado una señal que viaje de izquierda a derecha, como la que puse aquí, o una eh, onda longitudinal, o podría haber propagado una onda transversal. Aún si tengo una onda transversal, esta va a estar caracterizada por un número de onda. Lo único que va a ocurrir es que en lugar de que los átomos, en este caso, se muevan a lo largo de la dirección en la cual se está propagando la onda, podrían moverse en una dirección ortogonal a la dirección de propagación del fenómeno ondulatorio, que es lo que tengo representado aquí. ¿Cuál sería el fenómeno? Bueno, resulta que en el primero podría tener ondas de sonido y aquí en el segundo, pues podría tener ondas luminosas, ¿no? Que también ustedes me las planteaban. Uno puede estudiar cómo es que pasa la luz a través de los pedazos de materia y lo que ocurre cuando pasa la luz, que no es otra cosa más que una onda electromagnética, pues es que va a poner a moverse a las cargas en las direcciones ortogonales a la dirección de propagación de la luz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lleva un campo eléctrico fundamentalmente, que es el que va a definir ese movimiento, aunque también tiene vinculado un campo magnético, ¿no? Entonces, vean que en cualquiera de los dos casos voy a tener a los átomos moviéndose en torno a su posición de equilibrio, ¿no? Y resulta que conforme se va propagando eh, la acción que ejercí, bueno, pues los desplazamientos de vecinos inmediatos son distintos. En este caso, lo que tengo a la extrema izquierda parece que no está perturbado, mientras que conforme voy moviendo hacia la derecha, el desplazamiento llega a su máximo y después va disminuyendo, que es algo parecido a lo que ocurría en la primera de las imágenes, ¿no? Pero creo yo que en este caso de la onda transversal es muchísimo más claro. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a tener es que si uno se fija en un punto específico o en lo que le ocurre a un átomo específico, en la columna enésima, que podría ser en esta o en esta, lo que uno va a requerir hacer es decir, bueno, me voy a fijar en la fuerza que se está sintiendo o que está sintiendo uno de los átomos, cualquiera de ellos que están en esta columna. En este caso se llama la S, la columna S. Bueno, y resulta que la fuerza que siente este átomo, pues debería de estar vinculada con la separación que tiene el que está a la derecha y la separación que tiene el que está a la izquierda. Así que debería de ver cuán separados están estos dos. Y como mi suposición es que la fuerza es lineal con la separación, pues voy a tener alguna constante elástica por la diferencia de las posiciones de las partículas S más unésima y S ésima, ¿no? Es decir, esta flechita roja, ¿no? La magnitud de esta flechita roja. Y la C en este caso son las constantes elásticas que eran la K en la ley de Hooke, ¿no? Y por otro lado, pues a esa fuerza que esté sintiendo, pues, le tengo que adicionar la fuerza que esté sintiendo debido a la interacción con la columna previa.
que esto está dado a través de esta expresión. Entonces vean que no importa dónde ponga el sistema de referencia, yo puse el origen por acá. Lo primero que tengo que hacer es ver dónde está ubicada la partícula S más unésima y dónde está ubicada la partícula S más ésima y hacer la diferencia, por eso me queda la flechita roja. Lo mismo debería de ser ahora para estas dos, ¿no? Nada más que no encima hay todas las otras tres flechitas para no hacer un caos. Pero me va a quedar algo de este estilo. Y esta debería de ser la fuerza neta que está sintiendo esta partícula debido al desplazamiento relativo de sus dos vecinos inmediatos. No es la única fuerza, pero si ahora considerara la fuerza de interacción entre esta partícula, la S ésima, y la S más 2 ésima, resulta que esa debe ser menor respecto de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque tengo partículas que ya están cada vez más alejadas. Así que la diferencia en el cambio de posición seguramente va a ser despreciable comparado con esto, ¿no? Por eso es que no los vamos a considerar, es decir, vamos a estar considerando interacciones entre primeros vecinos. Entonces, lo que va a quedar, dado que la fuerza va a ser algo de este estilo, pues es que escribiendo la segunda ley de Newton y reordenando estos términos, que va a quedar que la masa por la segunda derivada de la posición de la S-ésima partícula va a ser igual a la fuerza neta, ¿no? Que es esta. Esto surge nada más de reorganizar estos términos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ecuación de movimiento que voy a tener. Y vean que pues, es un movimiento simple. Depende, cierto, de US, pero también de U sub S más 1 y de U sub S menos 1. Pero la única masa que aparece ahí es la masa del átomo en la S-ésima partícula. Bueno, no es la única, pues, sino también de la S menos 1 y la S más unésima. Pero son átomos iguales, ¿no? Que es la suposición de inicio. Entonces, bueno, tengo que encontrar la solución para esa ecuación de movimiento. Aquí, con el argumento al que recurrí la sesión anterior, de que dada la forma de la ecuación, uno sabe más o menos la forma de la solución, es decir, voy a proponer una posible solución para la ecuación de movimiento a la que acabamos de llegar. Es decir, no voy a preocupar por ver si existe o no la solución y cuál va a ser esta. Es decir, no voy a pensar como lo haría en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sino que aquí voy a utilizar ya el hecho de que conozco la estructura de la ecuación diferencial y entonces sé cuál es la forma de la solución. ¿Okay? Voy a explotar eso. Entonces sé que, dada la forma de la ecuación, pues lo que debería de tener es que, de entrada, si considerara la parte temporal, la dependencia temporal, pues la solución debería de ser una función de este estilo, es decir, donde tenga la parte temporal en el argumento y un producto interno entre el número de onda que me caracteriza a la perturbación y la posición del elemento perturbado, ¿sí? En este caso, este vector R debería estar vinculado con las U's que aparecen por acá. Solamente que aquí ya me estoy adelantando un poco y estoy diciendo, la perturbación puede estar viajando en la dirección del espacio que se les pegue la gana, así que va a ser un vector y debería de tener ese carácter vectorial. Y el desplazamiento, pues, lo mismo, así que como lo que me interesa es ver cuál es el desplazamiento que ocasiona esta perturbación en una dirección específica, pues por eso tengo el producto punto, ¿no? Y de ahí la operación que existe entre estos dos vectores. Pero por otro lado, sé que cuando tengo una función con un argumento de este estilo, esas funciones invariablemente son soluciones de la ecuación de onda, de una ecuación de este estilo, ¿no? Que es justamente lo que tengo en la diapositiva previa, ¿no? Es algo de este estilo. Insisto, es cierto que esta cantidad no es la misma que esta, ni es la misma que esta, pero son muy cercanas.
No van a ser radicalmente diferentes. Y aquí lo que me interesa es obtener algo lo más general posible. Y esto lo sé desde la física clásica, ¿no? Cuando uno hace óptica física y ve cuál es eh, la ecuación que me describe al campo eléctrico, ¿sí? Este, con el que puedo describir a eh, un rayo luminoso, pues con lo que se encuentra es que siempre son cosas de este estilo las que funcionan como solución para la ecuación de onda. Y entonces, con esta información y el retomar la ecuación que tenía por acá, voy a decir, bueno, voy a tener una función que involucre a la parte temporal y cuando la ponga, pues resulta que al escribir a la parte temporal, si derivo dos veces, eso lo único que va a ocasionar es que el coeficiente del tiempo que aparece en el argumento del exponencial, pues va a bajar dos veces, así que voy a tener a una omega cuadrada, va a aparecer un menos, va a seguir apareciendo la masa y va a seguir apareciendo US, ¿no? Donde en US ya no está la dependencia espacial. Y del lado derecho, pues voy a seguir teniendo esto, ¿no? La constante elástica y las posiciones de la S más unésima partícula, de la S menos unésima y de la S ésima, nada más que esta última aparece dos veces, como estaba acá. Esto no ha cambiado, ¿ok? Lo único que hice aquí fue ver qué es lo que ocurre con esa ecuación diferencial cuando considero la parte temporal y la forma que debería de tener esta solución. No conozco por ahora la forma explícita, pero sé que debe ser algo de ese estilo. Entonces, esta va a ser la ecuación eh, cuya solución andamos buscando, ¿no? Entonces, la solución debería de ser algo con esta estructura, independientemente de que esté hablando de la ésima posición o de la posterior o la anterior, de tal suerte que entonces vamos a tener, por un lado, a la exponencial, en donde en el argumento aparece la ésima partícula, pero también puedo tener a la posterior y a la anterior, ¿sí? Y como ambas van a estar en el argumento, pues puedo reescribir la ecuación como ese producto de exponenciales, siendo esta A, pues la separación entre planos o el parámetro de celda, ¿ok? Y la K mayúscula pues, sigue siendo el número de onda, ¿sí? Entonces, pensando que tenemos soluciones de este estilo, la misma que aparece para acá, pues eso lo puedo poner en la ecuación de movimiento. Esta es la que tenía hace dos diapositivas. Ya está. Y entonces, pues nada, vamos a comenzar a incorporar la información y a reorganizarla. Es decir, cuando ponga en lugar de US, de US-1 y US+2, la expresión propuesta, ya sé que la parte temporal se va a desaparecer, porque esa nada está multiplicando. Así que esa ya ni aparece aquí. Y al reemplazar esta estructura, bueno, resulta que todas, vean que por supuesto que la USésima va a tener este término exponencial y la más unésima y la menos unésima van a tener esta parte exponencial. Por eso en este término ya ni aparece, bueno, en este renglón. Lo único que va a aparecer son estos términos, ¿no? Los que están vinculados con el hecho de que esté en la ubicación posterior o en la anterior al ese ésimo sitio, ¿no? Y entonces nos va a quedar una ecuación de este estilo. Por otro lado, ya sé que las exponenciales con argumento imaginario las puedo poner como senos y cosenos, y entonces el penúltimo renglón lo puedo reescribir de tal suerte que me va a quedar algo de este estilo, algo que está escrito en términos de un coseno nada más. Un coseno donde aparece como argumento el número de onda de la perturbación a la que voy a someter al cristal y el parámetro de celda, ¿sí? Y lo que voy a tener, o lo que me va a estar dando esta solución, no es otra cosa más que el cuadrado
de la frecuencia con la que van a estar oscilando los elementos de este cristal. De tal manera que, vean, para definir esa frecuencia voy a tener la constante elástica que suponía existía para la interacción que estoy modelando como si hubiera habido un resorte ahí, la masa de las partículas, el número de onda de la perturbación a la que voy a someter al cristal y el parámetro de celda. ¿Sí? Puesto de esta manera, pues resulta, a esto ahorita regreso, resulta que para reescribir esta parte, voy a recurrir al hecho de que el cuadrado del seno lo puedo escribir de esta manera, como el coseno de dos veces el argumento que tenía el seno. Y entonces, esta que es la ecuación que tenía antes, la puedo reescribir, la puedo poner ya no en términos del coseno, sino como un seno cuadrado, de tal suerte que para ya no escribir al cuadrado de omega, sino omega, puedo tener esta expresión que es muchísimo más simple. Es una función seno y las constantes que aparecen siguen siendo las mismas, ¿no? Y entonces a esta última me voy a referir como la relación de dispersión. ¿Qué es la relación de dispersión para el sistema con el que estoy trabajando? Cuando tengo una perturbación caracterizada por un número de onda K, que incide sobre una red que tiene un parámetro de celda A, constituido por partículas que tienen masa M, ¿sí? Y a cuya interacción la puedo modelar con esta constante elástica C, pues resulta que la frecuencia de oscilación va a estar, vean que por cada perturbación que haga voy a tener una frecuencia diferente, así que si vamos cambiando esta va a cambiar, porque el resto va a permanecer fijo, tanto el parámetro celda como la masa de las partículas y como la constante elástica con la que estaría modelando la interacción entre ellas. Entonces voy a tener una relación de dispersión de este estilo. Voy a saber que si tengo una perturbación cercana a cero, pues no voy a generar vibración alguna, ¿no? Pero conforme vaya creciendo la frecuencia de la perturbación conforme vaya creciendo el número de onda de la perturbación a la que someto al cristal, pues va a ir creciendo la frecuencia de oscilación de este conjunto de átomos, hasta que logre un máximo. ¿Por qué voy a lograr un máximo? Porque sé que estas frecuencias están escritas en términos de una función seno, y esta como máximo puede valer 1, ¿no? Así que cuando valga 1, la frecuencia va a tener este valor, la raíz de 4c sobre m. De tal suerte que si ustedes tienen una red de este estilo y comienzan a modificarle la perturbación a la cual someten a la misma, pueden ver cuál es la frecuencia de oscilación y determinar cuál es la frecuencia máxima. Y entonces, como van a saber qué tipo de cristal tienen, qué tipo de átomos, entonces conocerían esta masa. Y entonces, a partir de la frecuencia máxima, ustedes podrían saber cuál es el valor de esa constante elástica que suponen tiene vinculada para mantener a las partículas o los átomos que son primeros vecinos para que oscilen como si estuvieran interactuando mediante un resorte. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque lo que les estoy planteando en esta última etapa es qué es lo que vamos a hacer al ir al laboratorio a medir y regresar con esa información a comparar con el modelo. Y es justamente el tipo de cosas que podríamos hacer cuando sometemos a los objetos a una prueba de resistencia, ¿no? Puede ser que lo someta no a una tensión de magnitud fija, o sea, a lo mejor ni siquiera eso tiene la energía necesaria para lograr que esto esté oscilando, sino que a lo mejor efectivamente le tengo que echar luz, o me las tendré que ingeniar para ver cuál es la prueba que tenga la K. Aquí las cosas están medio normalizadas, pero debería tener aquí alguna K que me permita alcanzar la omega máxima en esta relación de dispersión para determinar cuál es esta constante elástica, ¿no? ¿Hay preguntas hasta aquí?
Pues no. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, ahí se me vino a la mente, por ejemplo, el cuarzo. Ajá, Cuando lo hacen, cuando crean los cristales para los relojes o algo así. así es. No sé, se me viene a la mente eso. Pues justo de eso se trata, porque resulta que todos los pedazos de materia van a tener frecuencias características, ¿no? Y en particular cuando trabajan con cuarzo, saben que tienen una frecuencia asociada y es lo que explotan para generar el reloj en toda la electrónica, ¿no? Sí, Bueno, si el cuarzo no es otra cosa más que un mugre óxido de silicio. Y entonces, bueno, ese óxido de silicio tiene una estructura cristalina, va a tener frecuencias características y es lo que vamos a ir explotando, ¿no? Bueno, allá en ese caso específico del cuarzo ya tenemos no un solo tipo de átomos, tenemos dos, ¿no? Bueno, habrá que ver ahora cómo nos las arreglamos para comenzar a meter más átomos, ¿no? Que ese va a ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Lo que va a ser cierto es que de esta relación de dispersión todavía vamos a sacar un poco más de información, pero por hoy ahí le voy a parar. ¿Ok? sí, está bien. O como Sí. el reloj atómico, ¿no? Cesio. Ah, Es también. un, es un solo átomo, ¿no? De cesio. Bueno, Ajá, es una una solo red tipo. que tiene una sola especie atómica. Eso, ajá, una sola especie. Entonces, bueno, cada uno de los cristales monoatómicos van a tener una frecuencia característica, pero esto va a ser general para todos, ¿no? Este, el, Inclusive podríamos pensar en nosotros mismos. No respondemos a todas las frecuencias. Es cierto que respondemos al visible, pero la manera en la que respondemos es que lo reflejamos, ¿no? Por eso nos ven, ¿no? Y por eso tenemos colorcito, ¿no? Porque hay una parte del visible que la piel de cada uno de nosotros absorbe y entonces estamos más o menos morenos o más paliduchos, no sé, dependiendo del caso de cada quien, ¿no? Este, pero a otras frecuencias, por ejemplo al FM, pues no respondemos. O sea, no por el hecho de estar expuestos, bueno, ahora no es nuestro caso, pero cuando estamos ahí en cualquiera de los dos salones, al lado de la antena de radio, respondíamos a esta, ¿no? Pues nos tenía absolutamente sin cuidado. O no por el hecho de que traigan el teléfono celular en la bolsa, van a responder ahí al unísono con la antena del teléfono, sea que este esté emitiendo o recibiendo, ¿no? Y así hay un montón de frecuencias a las cuales puede o no responder el pedazo de materia de interés. Eso es lo que vamos a explotar y eso es lo que vamos a tratar de ver cómo trasladar a las pruebas experimentales. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, pues por ahora ahí le voy a parar y lo único que les voy a pedir es que de aquí a la siguiente vez que nos reunamos, porque se supone que el viernes ya sería el periodo vacacional y lo que nos pidieron es que los dejemos en paz en lo que sería el periodo vacacional, pero que retomemos, digamos, con el calendario normal, es que de aquí entonces vean qué es eso del calor específico. Como lo que se ve en química. Exactamente. Ah, ya. Y que muy probablemente, ahí hay variantes, pero es muy probable que en su curso de química de la secundaria o de la prepa nos hayan puesto a medir la capacidad calorífica. Ajá, con el calorímetro y esas cosas. Exactamente. Entonces, quisiera que vayan viendo de qué se trata eso, porque lo voy a vincular con lo que estoy discutiendo ahorita. Ok. ¿Vale? Bueno, y si no hay Ok. más preguntas, espero descansen haciendo su tesis, ¿no? Sí. Pues nos Esto vemos. viene también en el de la ¿Mande? Peña. ¿Cómo?
¿Este también vienen de la Peña? ¿Este tema? No necesariamente, a lo mejor lo menciona, pero no tengo la certeza. Ah, Es- bueno. Busquen en un libro de química básica o de termodinámica. Sí, está bien. Ujú. Si es de Sí, gracias. termodinámica de nivel universitario, muy probablemente lo van a encontrar vinculado ya con la relación de dispersión. Ok. Ah, bueno. Ujú. O si quieren ya algo claramente vinculado con lo que estoy discutiendo, pueden buscar en un libro de mecánica estadística. Esto no está a fuerza, ¿eh? Ya para el que le coma la curiosidad, pero en uno de mecánica estadística seguro que va a venir el modelo y lo van a vincular directamente con lo que yo estoy discutiendo. Sí, está bien. Ok. Ok. Química estadística. Bien, ya sé que me falta tarea que eran los textos. Ya se los envío. Esta vez les envié la presentación, ahora más tarde les envío los textos. Ok, Doc, gracias. Bueno, Gracias. Dale. no sé si hay más cosas. ¿Nos No. va a mandar esta presentación también? Sí, sí, también se las envío. Ah, Ah, bueno. bueno. Gracias. El cacho hasta donde voy, para no Ok. quemar lo que sigue. Sí, Sí, está está bien. Bueno, órale pues. Sale, Dale. Doc, gracias. Pues, Gracias. nos estamos Buen Gracias. día. viendo. Hasta luego. Entonces, Hasta luego. Igual. se cuidan.